Hola, buenas tardes a todos. Pues bien, vamos a iniciar el día de hoy nuestro diplomado número 2, herramientas de las neurociencias para el trabajo de aula. Y pues bueno, el día de hoy vamos a iniciar el módulo 2, denominado ¿Cómo aprende el cerebro? Este módulo se va a llevar a cabo, bueno, el día de hoy, 12 de marzo, 19 y 26 de marzo. Y pues bueno, tenemos esta tarde para trabajar este módulo al doctor José Luis Vidal Pulido, quien es docente del Centro Regional de Educación Normal y es el responsable del Departamento de Docencia y Profesionalización. Buenas tardes, doctor Vidal, y buenas tardes a todos. Adelante. Buenas tardes, maestra Xochitl. Gracias a todos los participantes que ya están conectados. Estamos 55 personas. Somos un poco más de 200. Esperemos que se vayan incorporando. Como bien dice la maestra Xochitl, vamos a estar trabajando con el módulo 2 que se llama ¿Cómo aprendemos? Es un poco explicar, sumado a lo que ya ustedes han trabajado en el primer módulo, es un poco ver sobre los mecanismos de nuestro cerebro, sobre cómo aprendemos y sobre todo cómo podemos mejorar el aprendizaje o garantizar el aprendizaje de nuestras niñas y de nuestros niños con quienes estamos trabajando. Entonces, sobre eso vamos a estar conversando estas 3 tardes. Vamos a tratar de que en la tercera sesión podamos trabajar algunas sugerencias, algunos tips de las neurociencias que podamos incorporar a nuestro trabajo del aula. Por eso el producto de este módulo, aunque lo vamos a escribir en el Classroom, les quiero comentar desde ahorita que el producto va a ser una planeación en el nivel en el que estemos trabajando, con el grado, semestre con el que estemos trabajando, una planeación de nuestro curso, en el caso de primaria, de una asignatura, en el caso de preescolar, de algún proyecto que vaya a trabajar en el jardín, en que en esa planeación tenemos que vislumbrar algunas recomendaciones que durante las 3 sesiones de las neurociencias vamos a ir trabajando. Vamos a ir mencionando cosas que la neurociencia recomienda para trabajar con los niños y con los jóvenes, y nosotros nuestra tarea es como ir escuchando, ir tomando nota, además de participar, para poder diseñar nuestra planeación. En esa planeación vamos a subrayar en algún color, preferentemente amarillo por la visibilidad, a subrayar los tips o recomendaciones de la neurociencia que nosotros estemos incorporando a nuestra planeación. Entonces, por eso habría que estar atentos a ver qué nos recomienda la neurociencia para poder garantizar el aprendizaje de nuestros niños y que podamos incorporar nuestra planeación. Entonces, ese es el producto del módulo 2, una planeación en la que incorporemos recomendaciones de las neurociencias para mejorar el aprendizaje de los niños o para garantizar el aprendizaje. Y esos tips o recomendaciones van a ir subrayadas o resaltadas en color preferentemente amarillo por la visibilidad. Entonces ese va a ser el producto. Entonces hay que ir tomando nota, hay que ir poniendo atención para poder dar cuenta de lo que las neurociencias nos recomiendan para poder desarrollar de mejor manera nuestra práctica docente. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder poder dar inicio. Ahí dije, ¿Sí, maestra? ¿Sí, maestra? Maestra Becky, creo que quería comentar algo. no, es que, bueno, es que en general sí. No, perdón, no había visto que tengo el teléfono abierto. Ok, Disculpen. gracias. Gracias, Adelante, gracias. adelante, doctor Vidal. Gracias. Bueno, entonces, este es nuestro tema. ¿Cómo aprende el cerebro? Es el módulo 2 de este diplomado sobre herramientas de la neurociencia para el trabajo de aula. Y vamos a estar trabajando 12, 19 y 26 de marzo. Estas 3 sesiones en el mes de marzo. Dice un neurocientífico español que se llama David Bueno y que se encargó de escribir un texto que se llama Neurociencia para Profesores, que las investigaciones de laboratorio y todo lo que se va haciendo en ciencia sobre el cerebro
a quien debe de llegar es a los maestros. Entonces él por eso renunció un poco a la labor, digamos, así como rigurosamente científica, y se dedicó como que a traducir lo que la neurociencia va descubriendo acerca del cerebro a un lenguaje más, María José, si nos ayudas con tu micrófono. Por favor, les pedimos, maestros, les pedimos a todos los participantes que por favor silencien. Ya, creo que ya. Adelante. Gracias, maestra. Les decía que David Bueno, que es un neurocientífico español, escribió un libro que se llama Neurociencia para Profesores y que gratamente está disponible en Internet de manera económica, de manera gratuita, para que lo podamos descargar. Entonces él se encargó de hacer ese libro porque dice que se encargó como de traducir un poco el lenguaje científico de las neurociencias para ponerlo en un lenguaje comprensible para los educadores que no somos expertos en neurociencias, porque dice que quien más debe aprovechar lo que la neurociencia va descubriendo sobre el cerebro son justamente los maestros, que son los que trabajan con el cerebro de los niños y de los jóvenes. Entonces ese es David Bueno, por ahí está el libro para que lo pudiéramos bajar de internet. Entonces, sobre esto vamos a estar trabajando y voy a dar voy a iniciar por presentarles sobre nuestra agenda del día de hoy. Vamos a estar trabajando primero con un tema que se llama 5 neuromitos. Hay muchos neuromitos, pero yo solo he seleccionado 5 que son los que a mi juicio son como que los más conocidos. Vamos a estar trabajando sobre cómo aprendemos y vamos a trabajar redes neuronales y plasticidad cerebral, que ya estuvieron trabajando en la sesión pasada. Vamos a puntualizar algunas cosas y vamos a hablar de las neuronas espejo y neurotransmisores que también ya abordaron de alguna manera, pero que pretendemos hacer otras aportaciones para ustedes sobre estos temas. Entonces voy a iniciar con lo que son los neuromitos y empezaremos por decir que un neuromito, en general, un neuromito es algo que no es verdad, que no es cierto, que parece cierto, pero que no lo es. Y en el caso de los neuromitos, son ideas erróneas que existen, que se han difundido sobre el cerebro y sobre el aprendizaje. Y son ideas populares, todo mundo las maneja como verdades, pero muchas de ellas no tienen base científica. El asunto es que porque hay que aclarar los mitos neurocientíficos, porque estos mitos pueden influir de manera negativa en la educación y en la manera en que se diseñan estrategias de enseñanza. Cuando los abordemos, seguramente nos vamos a dar cuenta que nosotros hemos difundido esos neuromitos y los hemos practicado y hemos ido a las aulas de la primaria, de la secundaria, del jardín de niños a poner como en práctica ideas de este tipo, pero que no tienen una base científica. Son muy conocidos, sí, aparecen en muchos libros, sí, por eso son populares, y muchos maestros hablamos de ellos, incluso encargamos aplicar instrumentos acerca de eso, pero que todo el mundo los conozca y que aparezca en libros no quiere decir que sean verdad. Afortunadamente, con el desarrollo de la tecnología, los neurocientíficos pueden hacer ahora estudios más profundos acerca del cerebro, como los estudios de neuroimagen, que nos permiten obtener información que hace 10 años no disponíamos. Esto del cerebro, digamos, de alguna manera es reciente, es propio del siglo XXI, es como el símbolo del siglo XXI en cuestiones de ciencia, así como el 18 fue el siglo cuyo símbolo fue la física, el 19 fue la química, el 20 fue la microbiología, el siglo XXI es de la neurociencia, que inicia con los trabajos de Ramón y Cajal en España acerca de la neurona y de lo que ahora se llama redes neuronales, pero que él no le llamó así, pero que él es el iniciador de este movimiento. Y en los últimos 15, 20 años
con el desarrollo de la tecnología es que se ha podido hacer estudios a base de positrones y de neuroimagen, que en palabras sencillas no es otra cosa más que poner un casco en el cerebro de una persona, poderlo conectar, poder mirar en una pantalla el interior del cerebro, lo que está pasando en el cerebro. Gracias a eso es que los neurocientíficos han podido descubrir que el dolor físico es igual al dolor espiritual. Hicieron algunos estudios donde enchufan a una persona, miran en la pantalla su cerebro al interior, le pellizcan la piel fuerte hasta que grite y se ve en la pantalla qué partes del cerebro se activan, que son las partes del dolor. Han hecho con otras personas un estudio, lo conectan y le hacen que recuerden momentos muy, muy tristes de su vida, que le ocasionen un dolor espiritual. Y son las mismas partes del cerebro las que se iluminan. Entonces, han concluido en las neurociencias que dolor físico es igual que dolor espiritual. Se activan las mismas partes. Otro estudio interesante que gracias a la tecnología se puede hacer es que una persona puede estar creando una canción, los han puesto a crear una canción con su guitarra, a inventar una canción y se han dado cuenta que están trabajando los dos hemisferios. Aunque nosotros digamos, componer una canción está en el hemisferio derecho, al observar la neuroimagen, se observa que los dos hemisferios están trabajando de manera coordinada. Entonces, gracias a esos estudios de neuroimagen y gracias a la tecnología, es que ahora hay un grupo de científicos que se han dado a la tarea, ya tiene algunos años, de identificar algunos neuromitos, es decir, ideas erróneas acerca del cerebro que no son correctas, que no tienen base científica, pero que se han popularizado. Entonces, hoy yo escogí 5 neuromitos que quiero compartir con ustedes y que, como es muy difícil, yo supongo, es muy difícil porque lo dicen mis maestros, lo dicen los autores, los dicen los libros, y que un profesor venga y nos diga esta tarde que no es cierto, es un poco difícil de creer. Por eso he seleccionado los neuromitos, he puesto en qué consiste, pero he puesto las referencias de los autores a los que podríamos ir para que no me den la razón al escucharme, sino que duden que es cierto lo que yo digo y puedan ir a las fuentes y buscar esos autores y buscar esas fuentes de información, esos estudios, para que puedan comprobar que lo que aquí estamos comentando no está del todo mal, sino que es producto de lo que la ciencia ha ido investigando. Entonces voy a comenzar con el primero. Escuchamos frecuentemente que se dice que el cerebro es un músculo que hay que ejercitar. Yo he escuchado que dicen, el cerebro es como cualquier músculo, si no lo ejercitamos, se oxida, se echa a perder. Entonces, como que hay un acuerdo general de mucha gente que el cerebro es un músculo. Y la neurociencia dice que el cerebro no es un músculo. O sea, no es como si agarráramos la pierna, no es como si agarráramos 1 kilo de pulpa de res o de cerdo y lo pudiéramos golpear así. El cerebro no es así. El cerebro es un órgano compuesto principalmente por neuronas y células gliales, de tal manera que si lo tuviéramos entre las manos es aguadito, no es un músculo, es aguadito, porque está compuesto de neuronas y células gliales. Las células gliales son como 5 veces más que las neuronas. O sea, la mayor parte de lo que está aquí son células gliales, no son tanto neuronas. La función de las células gliales son sostener, darle las bases, digamos, como la estructura para que las neuronas se sienten en ellas. Las células gliales son las encargadas de ir eliminando neuronas que ya no se usan, de ir desechando redes neuronales que ya no se usan. Cumplen una función muy importante. Se puede decir que son hasta más importantes que las neuronas, las células gliales. Entonces, el cerebro está compuesto de eso, de neuronas y células gliales. Por tanto, no es un músculo, es algo así como aguadito, si lo queremos decir así. Esas neuronas y células gliales
permiten el procesamiento de la información y el funcionamiento del sistema nervioso. Sin embargo, y tal vez ahí viene la confusión, que al igual que los músculos, el cerebro puede fortalecerse, así como para poder fortalecer los bíceps, los tríceps o los cuádriceps, se puede hacer ejercicio en el gimnasio. El cerebro también, para fortalecer su funcionamiento, se puede hacer a través del uso y práctica de... Maestra Pilar, si nos ayuda, Pilar González. Sí, ¿Cómo se diga. puede fortalecer? Profe, disculpe una cosita, la pantalla se ve duplicada y se ve chiquita la presentación. Yo la estaba viendo muy bien la pantalla. Ah, ok. Ay, entonces es mi celular. Sí, porque la pantalla, bueno, creo que sí, se ve bien. No había alguna situación, No, yo pero también la no veía sé. muy chiquita. Yo Sí, mi también teléfono también. la veía pequeño. Lo que pasa Ajá, es que se ve, a la vez que se ve el doctor Vidal, se ve la pantalla que está proyectando. Creo que es el tipo de vista que eligió el doctor. Sí, voy otra vez, a ver. Esperemos que ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí, ahora se ve usted delante de sí, la pantalla. maestro. Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, estábamos en esto entonces, que el cerebro, como el músculo, se puede fortalecer. ¿Con qué se puede fortalecer? Con la lectura, con la resolución de problemas, con aprender cosas nuevas y hacer ejercicio físico, puede mejorar su funcionamiento. Tal vez de ahí viene la confusión al entender que el cerebro es un músculo, porque al igual que el músculo, se puede ejercitar, solo que se ejercita con la lectura, resolución de problemas, aprender cosas nuevas, que luego vamos a hablar de eso otra vez, y del ejercicio físico, del movimiento, como caminar, como trotar, o no estar con vida sedentaria. Entonces, eso fortalece el cerebro. Y tal vez de ahí viene la confusión al entender que el cerebro es un músculo, pero no es un músculo, es un órgano compuesto principalmente por neuronas y células gliales, que se puede fortalecer al igual que los músculos, es correcto, se puede fortalecer con ello. ¿Qué podríamos consultar? Para que no me crean a mí, pero le pueden creer a Eric Kandel, Premio Nobel de Medicina en el año 2000, especialista en neurociencia y memoria. En su libro Principios de Neurociencia explica cómo el cerebro está compuesto por redes neuronales y cómo se fortalece a través de la plasticidad sináptica y no por crecimiento muscular. También pueden consultar a David Eagleman, no sé si así se pronuncia, perdón para las maestras de inglés. En su libro El cerebro, tu historia, explica que el cerebro cambia constantemente según los estímulos y el aprendizaje, pero no se fortalece por la hipertrofia como los músculos, sino por otro tipo de actividades. Ambos autores respaldan la idea de que el cerebro no es un músculo, pero sí puede entrenarse mediante el aprendizaje, la experiencia y la actividad física, entre otros factores. Entonces, pueden consultar esos autores para eliminar de nosotros la idea de que el cerebro es un músculo. Y como maestros, somos divulgadores de la ciencia y no estemos divulgando algunas ideas que ya la neurociencia ha demostrado que no son correctas, ¿sí? Pero aquí están los autores. Hay otro neuromito que se ha difundido que dice la gente que solo usamos el 10% del cerebro. Y yo una vez leí un autor que dijo que si Einstein
solo usó el 10% del cerebro. Imagínate nosotros, como diciendo, nosotros tal vez el 8, el 5, el 4, el 3, el 2%. Sin embargo, la neurociencia ha descubierto, los estudios de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional y la tomografía por emisión de positrones, han demostrado que todas las áreas del cerebro tienen alguna función y se activan en distintos momentos, incluso cuando estamos en reposo o dormidos. Es decir, estamos haciendo una actividad y son varias partes del cerebro que entran en función para esa actividad. Hacemos otra actividad y son otras áreas del cerebro que entran en función. Pero en sí utilizamos todas las áreas del cerebro, todas las áreas. No hay un 10%. Hay unas áreas que las usamos más porque la naturaleza de la actividad que realizamos es del mismo tipo. Por ejemplo, la gente que corre, entrena en la mañana, mediodía, en la tarde, son unas partes del cerebro que se activan, pero no lee. Entonces, esa parte tal vez la esté usando muy poco, pero no quiere decir que solo se use el 10% del cerebro. Usamos todas las partes del cerebro en mayor o en menor medida. Pero se lo pueden creer a John Henley, quien en el 2008, en un estudio de la clínica Mayo, se observó que incluso en actividades simples, sencillas, que no requieren mucho esfuerzo mental, se activan varias áreas del cerebro, no una sola. O le podemos creer a Barry Beierstein, quien en 1999 explicó en un artículo publicado en América Científica que esta idea no tiene base científica y que el cerebro es una red compleja donde todas las desempeñan un papel. Ahí están las fuentes para que podamos recurrir. Hay otro neuromito muy difundido que lo hemos dicho nosotros en muchas ocasiones, que las personas son dominantes en un hemisferio cerebral, el izquierdo, que es el de las cosas racionales, o en el derecho, que son las creativas. Hay gente que incluso dice, yo soy de hemisferio izquierdo. Yo dije que yo puedo llevar Una irregularidad. ¿Quién está? tu clase. Les voy a pedir, Gustavo Francisco. No sé. No pastel para mañana. ¿Quién la descarga? ¿Alguien tú lo puedes llevar? Claro, mi bicicleta tiene que andar. Gustavo Francisco. Parece que yo lo llevaré. ¿O prefieres que lo lleve en dichas albercas? ¿cómo está aquí? ¿Tío bien? Está bien. Tú me llevarás. Gran error. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes que yo no quiero que... Emiliano, préstame el celular. Lo siento mucho por haberlo sacado. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Hemos escuchado gente que dice, yo soy de hemisferio izquierdo. Para mí, todas las cosas lógicas, la creatividad no se me da. Sin embargo, cuando una persona dice, por ejemplo, a mí las matemáticas no se me dan. A mí se me da bordar, adornar un periódico mural, dibujar, danzar, pero lo racional, las matemáticas, el cálculo, la física, no se me da, porque yo soy de hemisferio derecho, no de izquierdo. Sin embargo, ya en la sesión pasada hablaron de neuroplasticidad. Entonces, ¿cómo podríamos hablar de neuroplasticidad si yo creo que yo soy de un hemisferio dominante y que yo ya no podría aprender cosas del otro hemisferio? Sería como contrario a la neuroplasticidad. Si la neuroplasticidad nos dice, justamente es el descubrimiento que revolucionó el estudio del cerebro, porque dice que podemos generar nuevas neuronas y nuevas redes neuronales cuando aprendemos nuevas cosas. Entonces, no hay un momento en la vida en que yo diga que yo no soy bueno para las matemáticas.
porque es posible aprenderlas y es posible volverse bueno en las matemáticas. No es que lo otro sea lo mío, he practicado más lo otro y no le he dado oportunidad a las matemáticas, pero el Así es. cerebro y la neuroplasticidad Me ayuda. Ay, perdón. La neuroplasticidad, creo que hoy andamos muy inquietos. El calor, yo creo. La neuroplasticidad nos dice que a la edad que sea, podríamos convertirnos en buenos en matemáticas, porque podríamos generar nuevas redes neuronales. Entonces, esto de que somos más dominantes de un hemisferio es un neuromito, porque las investigaciones que ya decíamos hace rato, los estudios de neuroimagen, los estudios de PET a base de positrones, las resonancias magnéticas funcionales, nos demuestran que casi todas las tareas cognitivas activan múltiples áreas de los dos hemisferios. No hay una actividad que solo esté haciendo el hemisferio derecho. No hay una actividad que solo esté haciendo el hemisferio izquierdo. Cuando yo estoy resolviendo matemáticas, también estoy usando el hemisferio derecho. Cuando yo estoy bailando o dibujando o creando, también estoy utilizando el hemisferio izquierdo. Eso lo dicen los estudios. Han puesto a personas a componer canciones y se ha observado en la resonancia magnética funcional cómo partes de los dos hemisferios están trabajando en la composición de la canción. No es que un hemisferio esté trabajando más que el otro. ¿Qué cosa es lo que sí hay? Sí hay una especialización de algunas funciones, del derecho y algunas funciones del izquierdo. Sí hay cierta especialización. Sin embargo, los dos trabajan en conjunto en casi todas las tareas cognitivas. Un estudio de Doron, Bassett y Gazzaniga en el 2012, hace poco, mostró que las redes neuronales funcionales no están restringidas a un solo hemisferio, sino que abarcan los dos. Bueno, pues vamos a creerle a Roger Sperry, que en 1981 publicó estudios sobre el cerebro dividido, en lo que aborda este tema, a Michael Gazzaniga, investigaciones sobre la comunicación entre hemisferios, o a Joseph Ledoux, contribuciones sobre emociones y el papel de ambos hemisferios en su regulación. En estos tres autores fundamentan esta idea de que no hay cerebros dominantes, hay ciertas áreas de cada hemisferio que se especializan en algo, pero que en todos los procesos cognitivos trabajan los dos hemisferios en comunicación. Y el neuromito más difundido, gracias a la programación neurolingüística, es lo de que existen estilos de aprendizaje visual, auditivo, kinestésico, que determinan cómo aprende una persona. Incluso hay quien creó un test de estilos de aprendizaje que le llaman BAC, y a veces nuestros estudiantes normalistas van a las escuelas de práctica a aplicar un BAC. Y entonces regresan y dicen, de 15 niños tengo 5 visuales, 8 auditivos y tantos kinestésicos. Y luego decimos, yo mismo soy más visual, yo aprendo viendo. O yo soy auditivo, yo necesito escuchar. O yo soy kinestésico, yo aprendo a hacer cosas así. Los que ya somos viejos en la normal o no tan viejos, han de recordar que en alguna ocasión nos visitó un maestro del Tecnológico de Monterrey que vino a dar una charla sobre estilos de aprendizaje y a vendernos un libro. El Tecnológico de Monterrey había creado un departamento que le llamó Departamento de Estilos de Aprendizaje y financió investigaciones. Este maestro era el encargado del departamento y vino a hablarnos sobre estilos de aprendizaje. La neurociencia ha descubierto que no existe tal estilos de aprendizaje y lo ha descubierto tanto que el Tecnológico de Monterrey cerró su departamento de estilos de aprendizaje. No existe en el Tecnológico de Monterrey ese departamento más ya
de estilos de aprendizaje, porque no hay evidencia científica sólida que respalde esta idea. Más bien, y esto es lo importante, el aprendizaje es multimodal y depende de múltiples factores. ¿Qué es el aprendizaje multimodal? Es la combinación de imágenes, de palabras, de actividades prácticas y discusión, y eso facilita una comprensión más profunda. Entonces, en lugar de ir al aula de preescolar o de primaria a aplicar un test visual, auditivo y kinestésico y regresar sabiendo que tengo 8 alumnos kinestésicos y tengo uno auditivo y uno visual, y que eso va a hacer que yo, para mi siguiente práctica, yo lleve muchísimas actividades kinestésicas, donde los niños tengan que mover las manos y ocupar su cuerpo para hacerlo, y no visuales y auditivas. O sea, en lugar de eso, lo que tendríamos que diseñar son secuencias didácticas multimodales, es decir, donde yo use imágenes, palabras, actividades prácticas y discusión. Porque con esas cosas, que es lo que abarca lo multimodal, se adquiere una comprensión más profunda. Es decir, serían como secuencias didácticas más integrales, ¿sí? Podríamos también incorporar lo multisensorial, es decir, actividades para que los niños utilicen más de uno de sus sentidos. O sea, si es posible, todos sus sentidos. Hay sentidos que casi no trabajamos en las escuelas de práctica. Por ejemplo, el olfato no lo trabajamos. Y es momento de trabajarlo, porque es parte de lo multimodal, es parte de lo multisensorial. Entonces, cuando hablamos de multisensorial, regularmente los chicos de inclusión son como los que llevan actividades para trabajar lo multisensorial. Pero eso no solo es para el área de inclusión, lo podemos trabajar en primaria y en preescolar. Además, lo debemos para que los niños pongan en práctica todos sus sentidos. Entonces, aquí está la información. No existen los estilos de aprendizaje. Ustedes estarán preguntando, entonces, ¿qué cosas son? Ahorita lo vamos a ver. No me crean a mí, créanle a Wilhelm Hoeks y Dolgy en el 2015, hace poquito, analizaron estudios sobre los estilos de aprendizaje y encontraron que los estudiantes pueden tener preferencias de estudio, preferencias de acercarse a la información, no estilos de aprendizaje. Un estilo de aprendizaje sería que mi cerebro aprende de esa manera, lo cual no es cierto, dice la neurociencia. Es preferencia que yo tengo para acercarme al conocimiento, ¿sí? Entonces son preferencias de estudio, pero que dicen estos autores que no necesariamente afectan su aprendizaje. Los neurocientíficos, cuando escriben algo, lo escriben como resultado de estudios que han hecho, no porque se les ocurra, sino hay estudios que respaldan esto. Estos autores enfatizaron que lo más efectivo es adaptar la enseñanza según el contenido, no según un supuesto estilo del estudiante. Ojalá y me pueda explicar. No es que yo vaya a la escuela a trabajar mayormente actividades kinestésicas porque tengo muchos niños kinestésicos. Mejor veo la naturaleza del contenido y a partir de la naturaleza del contenido es como voy a ir a enseñar, porque hay contenidos que se prestan más a ser trabajados de una manera y otros a ser trabajados de otra manera. Entonces, para diseñar mis actividades, yo voy a tomar en cuenta la naturaleza del contenido, no tanto el supuesto estilo que tiene el estudiante para aprender. Ahí está el libro abajito, el estatus científico de las teorías de los estilos de aprendizaje y finalmente, como penúltimo autor, Stanislaw Bachrach, o Bachrach, como dice que se pronuncia, un neurocientífico argentino
que lo pueden encontrar en TikTok, lo pueden encontrar en Instagram, lo pueden encontrar en YouTube, que todos los martes tiene una sección en YouTube en vivo y después ahí se quedan grabadas, que escribió un libro que se llama Ágilmente, que también lo pueden encontrar de manera gratuita en Internet. Y dice Stanislav Bachrach, neurocientífico que trabajó en Harvard y renunció para irse a Argentina a trabajar neurociencia para maestros. Hay mucho material de él adaptado a nuestro contexto. Dice él, Bachrach, que el 70% de todos los receptores de los sentidos de nuestro cuerpo están en los ojos. Es decir, todo lo que entra a nuestro cuerpo, a nuestra mente, todo lo que percibimos, en el 70% entra por los ojos. Si quisiéramos hablar de un estilo, entonces, resulta que casi todos somos visuales, no auditivos ni kinestésicos. Somos visuales, de acuerdo a este descubrimiento. Ahí está el libro, se llama Ágilmente, Stanislav Bachrach, en el 2012 lo publicó, está gratuito en Internet. Y hay otro autor que se llama Stanislas Dehaene, Premio Mundial de Neurociencia, y él escribió que el mito de los estilos de aprendizaje. Dice que entonces cada niño poseería su propio estilo de aprendizaje, por lo que sería natural entonces dejarlo que aprenda a su modo. Entonces, ¿para qué le vamos a enseñar? Eso es falso, dice el autor. No existe prueba alguna que demuestre que algunos niños son visuales y otros auditivos o más táctiles. El libro de Stanislas se llama Cómo aprendemos y también está gratuito en Internet. Más adelante vamos a abordar un poco de lo que él aporta. Entonces, esos son los autores con los cuales podríamos decir que los estilos de aprendizaje son un mito. No lo digo yo, lo dicen ellos. Algo muy difundido también, ahorita me gustaría escuchar sus opiniones, algo muy difundido también es la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples. Algunos decimos que solo aprendemos si la información se presenta de acuerdo con nuestra inteligencia predominante. Entonces, hay quien ha diseñado un test que le llama test de inteligencias múltiples. No lo diseñó Howard Gardner. ¿Sí? Así como Daniel Goleman tampoco diseñó ningún test de inteligencia emocional. Y sin embargo, hay gente que aplica test de inteligencia emocional. Y no son de Daniel Goleman, él no los creó, los crearon otros. Hay quien aplica test de inteligencias múltiples y entonces dice, de tantos niños yo tengo 8 lógico-matemáticos, 3 musicales, 2 de interpersonales, 2 de intrapersonales y 4 naturalistas y así. Y entonces yo voy a ir a trabajar con actividades que correspondan al tipo de inteligencia, según esta teoría, que tienen mis alumnos. Eso está muy difundido. Hay quien en el reciente pasado presentó su examen profesional sobre inteligencias múltiples y no, o sea, es algo que no tiene bases científicas. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, aunque la teoría de las inteligencias múltiples es interesante, no se ha demostrado que adaptar la enseñanza a estas inteligencias mejore el aprendizaje. Eso no se ha demostrado. No me crean, créanle a John Hick, en el 2008, escribió sobre neurociencia y mitos educativos, en un artículo que se llamó Neuromitos en Educación y que está por ahí en Internet. Se publicó en una revista de investigación educativa y ahí el autor argumenta que no hay evidencia neurológica que respalde la separación de inteligencias en módulos independientes como sugiere Gardner. La investigación en neurociencia muestra que las habilidades cognitivas están interconectadas en el cerebro y no operan de manera aislada. Ahí está su libro, su artículo publicado, Neuromitos en Educación. Kornheimer, junto con Howard Gardner,
esto es lo más interesante, en el 2006, Con Haber escribió, pero lo escribió junto con Howard Gardner, escribió, el propio Gardner admite falta de evidencia de las inteligencias múltiples. Es decir, porque no se encontró en el cerebro dónde está la lógica matemática, dónde la naturalista, dónde la musical, dónde esto, dónde aquello, dónde aquello. Howard Gardner ha reconocido en este libro que su teoría no fue desarrollada originalmente para la enseñanza y que no existen estudios científicos concluyentes que respalden su aplicación en la educación. Dicho por Howard Gardner. En su artículo, Con Haber admite que es difícil medir las inteligencias de forma objetiva y que la teoría de las inteligencias múltiples es más una perspectiva sobre la diversidad humana que un modelo pedagógico probado. Dicho en un libro escrito por un autor junto con Howard Gardner. Ahí está el libro, que si lo quieren consultar. Pues esto es lo que les quería comentar. Ahorita me comentan que sí respalda la ciencia, porque la neurociencia no respalda lo anterior, porque no tiene sustento científico y más bien tiene estudios científicos que han demostrado como que lo contrario. Lo que sí respalda la ciencia, que las estrategias de enseñanza basadas en la evidencia, como el aprendizaje activo, como la retroalimentación efectiva y el uso de múltiples enfoques pedagógicos, son más eficaces que centrarse en inteligencias múltiples. Que la educación debe enfocarse en la flexibilidad cognitiva, la resolución de problemas y el pensamiento crítico, en lugar de categorizar a los alumnos en tipos de inteligencia. Y que son de mayor provecho cognitivo las actividades multisensoriales y multimodales. Eso es lo que sí respalda la ciencia y de lo que sí hay evidencia, que cuando hay actividades que responden a los múltiples sentidos y que ponen en función múltiples habilidades cognitivas de los niños, en la que los niños juegan, se mueven, hay movimiento, se ríen, escuchan música, piensan, comparan, imaginan, leen, brincan. O sea, esos son escenarios que producen un mayor aprendizaje en ellos. Son los escenarios multimodales. No sé si quisiéramos abrir un espacio para poder compartir. Me gustaría que nos escucháramos. Estamos 164 aquí. Yo, profe, Sí, no maestra, a ver puedo si- prender mi cámara, pero le comento. sí. Sí, la verdad yo ya desde hace varios ciclos ya había empezado pues a ver esa parte de que siempre nos ponen, bueno, al menos en mi servicio nos piden que hagamos como parte de nuestras carpetas de cada alumno, ese formato de ver cuál es su estilo de aprendizaje. Y yo siempre había como que tenido la curiosidad o la tentación de que pues no había un solo estilo en cada niño, o sea, no podía limitarme. Sin embargo, de cierta manera, pues es como que un aspecto que hay que llenar porque así lo indica el seguimiento de las carpetas en mi servicio. Y pues ya después investigando y en cursos y todo eso, me di cuenta de eso, de que pues lamentablemente lo seguimos por un formato, por una estipulación dentro de las normas de tus directores y todo eso, pero no hay ya un sustento como tal. Sin embargo, le digo, esto es importante, sí es verdad, hay que nutrir todos los aspectos o los canales de aprendizaje de los niños, no solamente enfocarnos
en que si es visual, todo visual, que si es auditivo, todo auditivo. Pero pues esto, como usted lo menciona, para mí sí es un poquito más nuevo. Es algo que sí se conoce o que sí usamos o implementamos. Sin embargo, como tal, el nombre o la forma de llamarlo, sí no lo había escuchado. Y pues, gracias, profe. Gracias, maestra. Sí, yo creo que tendríamos que reconocer todos que tenemos un sistema educativo, pues no dirigido por gente que sea experta en la materia, en cuestiones científicas en el campo de la educación. Entonces, si no tenemos quien dirija, quien conozca de ciencia educativa, no podría manejar el sistema educativo así, ¿no? Entonces hay muchas cosas así que se manejan de manera no muy correcta. Afortunadamente no en todos los países, hay países en los que sí están haciendo otras cosas también interesantes. No sé, ¿pudiéramos escuchar a otra persona o otras dos personas? Pues yo, profe, comentar que la verdad, ahorita estoy así como que procesando, porque, bueno, pues uno le enseñan que pues existen estilos de aprendizaje y de acuerdo a eso, pues uno va planeando, uno va haciendo las actividades, pero bueno, ya escuchando ahorita la información que usted nos acaba de proporcionar, pues ya como que va cambiando un poco la visión. Y bueno, pues mi meta ahora para este módulo, pues es ahora sí comprender realmente cómo es que aprende el cerebro. Gracias. Gracias. Sí, yo por eso le puse las referencias ahí para que no me crea a mí, sino que busque esos autores o busque los libros y podamos leer. Hay muchos libros disponibles. Les decía, por ejemplo, el de David Bueno, que se llama Neurociencia para Profesores. Ahí está. Ahí está. Está también el de Francisco Mora, de Neuroeducación, que en inclusión educativa creo que lo trabajan. Ahí está también de manera gratuita. Están los libros de Facundo Manes, ahí están, el de Neurociencia para Niños, está gratuito en internet también. Está me parece que hay un libro de Begoña Ibarrol, también un español, ahí está. Hay un libro que ahorita no recuerdo la autora, pero que se llama El cerebro adolescente, también está. Incluso David Bueno tiene en YouTube una conferencia de 45 minutos sobre el cerebro adolescente. Y si con esa conferencia que escucháramos nos permitiría entender a los adolescentes y a no pelear con ellos. Entonces ese video es muy bueno para los maestros de secundaria y hasta para los de primaria de quinto y sexto, porque hay cosas que no comprendemos de los adolescentes y peleamos con ellos y que la neurociencia y David Bueno dice que son completamente normales. Solo por poner un ejemplo así, los que hemos tenido hijos adolescentes, peleamos con ellos porque no se quieren dormir en la noche y están ahí hasta con la cobija encima, pero están haciendo cosas regularmente con el celular. Entonces, papá y mamá siempre dicen, no te quieres dormir y mañana no te quieres levantar. Y al otro día, a las 6, 7 de la mañana, vámonos para arriba. Y el adolescente quiere despertarse a las 11 o 12 del día. Entonces papá y mamá pelean con eso. Pero David Bueno dice que con los estudios que han realizado en laboratorio de neurociencia, han descubierto que eso es una situación totalmente normal. Tanto que hay en algunos lugares de España donde las escuelas donde van los adolescentes no entran a las 7 de la mañana, entran a las 10 de la mañana. ¿Para qué? Para respetar sus ciclos de sueño. O sea, el asunto es que lo que nos hace dormir a nosotros es la melatonina, pero, la melatonina se va dando con el sol, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces, cuando empieza a atardecer, nuestro cerebro empieza, nuestro organismo empieza a soltar melatonina. Cuando llegan las 10 de la noche, empezamos a bostezar, porque la melatonina ya está en su apogeo, haciendo su función, que es provocarnos el sueño. Pero en el adolescente no baja a la misma hora que en los demás. Cuando a las 10
mi melatonina ya bajó y ya está, duérmete, duérmete, y bosteza. En el adolescente apenas empezó a bajar la melatonina. Y cuando le dice al adolescente, duérmete, duérmete, a las 12 o 1 de la madrugada. A nosotros el cortisol nos despierta a las 5 o 6 de la mañana. Es lo que nos hace, ¡pum!, abrir los ojos. En los adolescentes el cortisol los despierta 9 o 10 de la mañana. Entonces, eso nadie lo puede evitar. Son cuestiones de la naturaleza cerebral de los organismos. Y entonces nosotros no conocemos eso y peleamos con eso. Ojalá podamos mirar ese video de El cerebro de los adolescentes de David Bueno, que está ahí en YouTube, y tiene también conferencias, él, el último que les mencionaba, Stanislas de Jaén, así pronuncio, yo es francés, pero yo no sé francés, así pronuncio. Stanislas de Jaén tiene conferencias en la plataforma de BBVA, de Aprendamos Juntos, me parece que se llama, BBVA, ahí tiene conferencias sobre esto y también podríamos escucharlas. Gracias. Maestra Xochitl, ¿quería decir algo? Sí, quiero más cortisol entonces, en vez de melatonina. Maestro, ahorita que lo escucho, y digo porque me entra ya la duda y quizás la preocupación, por ejemplo, en los documentos de titulación, cuando los muchachos, empiezan pues están elaborando su documento y ya hablan de cómo aprenden sus alumnos, etcétera, bla, 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 y empiezan a comentar ellos que de acuerdo a los estilos de aprendizaje, con base en todos los estudios que hay ahorita, entonces sí sería erróneo que los muchachos se escriban como tal, que los alumnos, o sea, que sus alumnos tienen ciertos estilos de aprendizaje y los clasifiquen y con base en ello pues trabajen, o ahí ya me entró la duda de acuerdo a lo que estaba ahorita usted explicando. Bueno, yo creo que de acuerdo a lo que dicen los resultados de las investigaciones más recientes en neurociencia, es correcto así. O sea, no podríamos estar hablando de eso, porque así lo ha demostrado la neurociencia. Sin embargo, eso requeriría que como cuerpo académico nos podamos meter a esas lecturas, revisar esos estudios y poder tomar decisiones. Pero sí, no sería correcto hacerlo así. Ok, gracias, gracias. Sí. Bueno, si no hay alguna otra participación, entonces me voy a permitir continuar. Entonces voy a compartir la pantalla. Aquí estamos entonces. Esto es lo que respalda la ciencia. Tal vez yo creo que lo que tendríamos que buscar un poco más es sobre los ambientes multimodales y ambientes multisensoriales, ¿no? Suena como a escenarios más integrales para el aprendizaje. Y sobre eso habría que ahondar más. Bueno, ¿cómo aprendemos? Es la pregunta para la neurociencia. Bueno, cualquier experiencia, cualquier aprendizaje, cualquier ejercicio que involucre un reto mental va a impulsar el desarrollo del cerebro y la generación de nuevas habilidades y capacidades. Cualquier actividad que me haga pensar, que me haga, que me genere una nueva experiencia, que me genere un nuevo aprendizaje, me va a desarrollar habilidades y capacidades. Pues, así se entrena el cerebro. Cuando decimos que el cerebro tiene la maravillosa capacidad de que cuando una parte deja de funcionar, otra parte entre en su ayuda, no es como en automático. No es como que, ahorita ya esta parte ya no sirvió por un accidente que tuve, entonces esta otra parte entra en su ayuda y se resuelve. O sea, no es en automático. Yo tengo que entrenar la otra parte. Y si yo no tengo entrenamiento cognitivo, no puedo hacerlo, porque hay algo que se llama reserva cognitiva. Y si nuestro cerebro no tiene reserva cognitiva, no va a poder entrar una función
hacer la función de otra parte del cerebro. Entonces, hay gente que tiene reserva cognitiva, hay gente que ha resuelto crucigramas, que ha jugado ajedrez, que ha hecho sopa de letras, que ha resuelto pirámides numéricas, que ha visto imágenes y semejanzas, semejanzas y diferencias, que se ha hecho preguntas sobre el universo, se ha hecho preguntas locas como ¿por qué casi todas las cosas son cuadradas y rectangulares? ¿Y cómo cambiaría el mundo si las cosas fueran redondas en lugar de cuadradas y rectangulares? Y cosas así que lo hacen reflexionar y pensar. Entonces, cuando ha hecho eso, está generando reserva cognitiva. Y entonces cuando hay un accidente y una función se cerró, para que otra parte entre a hacer esa función, necesita el cerebro reserva cognitiva. Es decir, si ha habido entrenamiento cognitivo. Pero si yo nunca he hecho eso, si yo nunca he viajado, no he conocido otros pueblos, no he conversado con gente de otras culturas, no he probado alimentos de otros pueblos, de lo típico de otros pueblos, es decir, no le he dado a mi cerebro un cúmulo de experiencias, no se lo he dado. Por eso David Ausubel decía que el niño que viaja ya le lleva ventaja al niño que no viaja. Por eso viajar, o sea, que el dinero alcance para viajar, conocer otros lugares y otras culturas, algunos autores dicen, debería ser un derecho y una obligación del Estado para que cada ciudadano tenga esa posibilidad, porque eso va moldeando su cerebro. Cuando platicamos con gente de otras culturas, cuando conocemos cómo se hacen las cosas en otro lado, cuando le metemos otros sabores, no lo que comemos todos los días, sino otros sabores de otras comidas de otros pueblos, cuando conocemos, admiramos arte de otros lados, le estoy dando a mi cerebro nuevas experiencias. Entonces le estoy creando reserva cognitiva. Cuando escucho música de otros países, cuando admiro pinturas de un montón de artistas, cuando escucho un poco de música clásica, cuando escucho un poco de música latinoamericana, cuando escucho un poco de trova, cuando veo, o sea, cuando le meto todas esas experiencias al cerebro, estoy creando reserva cognitiva. Que en otros términos, le estoy ayudando, le estoy creando herramientas para que se pueda dar la neuroplasticidad. Y una función puede entrar a hacer lo que otra parte ya no puede hacer. O sea, no es en automático, es solo si hacemos eso. Entonces, cualquier experiencia, aprendizaje o ejercicio mental me va a hacer que mi cerebro desarrolle nuevas habilidades y capacidades. Así inicia nuestro aprendizaje. Comienza a nivel celular, con la neurona. La neurona y las células gliales, que desempeñan una función muy importante, es ahí donde inicia el aprendizaje. Aquí está una imagen, ahorita vamos a ver un video, aquí está una imagen de neuronas, aquí está el cerebro, aquí está una cosa milimétrica, que es la neurona, y aquí está en esta imagen de Ciencia UNAM, aquí está el cerebro, aquí están neuronas, cómo se van conectando con otras neuronas, se conectan cuando yo veo, cuando yo hago ejercicio, como está aquí este musculoso, cuando yo toco cosas, cuando yo bailo o hago movimiento, cuando yo pruebo otras cosas, cuando yo huelo otras cosas, cuando yo conozco a otra gente, las neuronas se van conectando. Cuando le estoy metiendo experiencias a mi cerebro. Aquí está otra imagen que ya ustedes yo creo que han visto muchas veces, que es de la... Por favor, María José, ¿puedes cerrar tu micrófono?
Entonces, esta es una imagen de la sinapsis neural, que en realidad las neuronas, a veces decimos, la sinapsis se da cuando las neuronas se enganchan, en realidad nunca se enganchan las neuronas, es más, no se tocan. La sinapsis se da cuando están, como aquí en la imagen de la derecha, cuando se ponen lo más cerca que se pueden poner y que una neurona suelta los neurotransmisores en la que va información y la otra neurona la recibe. Hay una neurona que es la emisora de la información y una neurona receptora, pero nunca se enganchan ni se tocan, solo se aproximan así milimétricamente. Y entonces aquí, como está en la imagen, una neurona suelta el neurotransmisor donde va la información y otra neurona la recibe. Entonces eso se da la sinapsis. La neurona dispara, integra y genera información, ¿sí? Y hacia otra neurona, y ahí se va dando. Digamos que el aprendizaje es eso, es una comunicación entre neuronas, ¿sí? Gracias a los neurotransmisores, que vamos a tocar un poco eso. Una sola neurona, como podríamos ver en esta imagen que está dando vueltas aquí, una sola neurona, y creo que lo habían comentado ya, puede estar unida con otras neuronas, puede estar unida con 1000 neuronas o hasta con 10,000 neuronas. Esta imagen que está aquí es el montón de neuronas, el montón de conexiones de neurona con neurona, el montón de sinapsis y que van formando redes neuronales. Entonces, imagínense una neurona conectada con otras 10,000 neuronas, y si tenemos en promedio entre 80 y 90,000 millones de neuronas, entonces, ¿cuánta cosa no hay en nuestro cerebro? Entonces, ahí es donde se da el aprendizaje. En estas imágenes está vista desde lejos lo que es la sinapsis. Una neurona suelta la información, otra neurona la recibe, está ahí, está también aquí en esta otra imagen de la derecha, o pequeñas imágenes móviles, y esa es la sinapsis, ¿no? Y esa es la comunicación entre neuronas que llevan información, ¿gracias a qué? A los neurotransmisores. Hay neurotransmisores de buena calidad y hay neurotransmisores de baja calidad, ¿sí? Depende de si nos medicamos mucho, de la alimentación, del movimiento, de si tomamos agua, eso le va dando la riqueza a los neurotransmisores. Bien, hay cerca de... perdón. Esto lo... Hay cerca de 90 neurotransmisores. Hay cerca de 90. Pero hay unos que son los más conocidos. Los más conocidos son esos que están aquí. Y uno que no puse, pero lo voy a abordar al final. Está la más conocida, el neurotransmisor más conocido, la dopamina. Otro más conocido, después de la dopamina, la serotonina. Son dos de los más conocidos. La dopamina tiene que ver con el comportamiento, con la cognición, con la actividad motora, con la motivación, con la regulación de la producción de leche en la mujer. A veces uno se pregunta cómo el organismo humano es tan maravilloso que una mujer ahorita no puede tener leche en sus senos, y ahorita es el parto y ya tiene a su niño y ahorita ya tiene leche. Y solo se pega el niño y ya hay leche. O sea, ¿cómo es que de pronto todo eso? Entonces, ¿quién interviene ahí? Interviene la dopamina para la producción de leche de la mujer. Interviene en el sueño también, en el humor, en los aspectos de atención y en el aprendizaje. Para bien o para mal, interviene en eso. La serotonina tiene que ver con el estado de ánimo, con regular el apetito, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura del cuerpo, la actividad motora, las funciones de percepción y las cognitivas, y regula el sueño. La melatonina está dentro de la serotonina, es donde se regula el sueño. Y de ahí hay otros conocidos neurotransmisores como la acetilcolina, que ayuda a mantener aguda nuestra memoria, la falta de atención y el olvido. Entonces, en esta imagen, ahí está en lo que tiene que ver cada uno de estos transmisores más conocidos. Les decía que son aproximadamente 90, pero esos son los más conocidos.
dopamina, serotonina y uno que se llama oxitocina que vamos a recuperar al final. Sin embargo, estos neurotransmisores tienen sus partes buenas y también sus partes malas, que vamos a mirar más adelante. Esto es lo que sucede. Yo quisiera que escucháramos este video bien cortito, no les quita mucho tiempo, y podamos ir viendo la imagen de lo que dice esta persona. Esto es lo que sucede cada vez que tenemos un pensamiento. Las neuronas con información similar, pensamiento, se buscan entre sí para compartir información. Cuando ese pensamiento es reiterativo, es decir, que pensamos lo mismo una y otra vez, se crea una red neuronal que se va fortaleciendo cada vez que tenemos pensamientos similares. Y de tanto reforzar esa red neuronal, termina siendo una gran autopista en nuestro cerebro, lo que nos predispone a pensar de la misma manera. Si, por ejemplo, esperamos siempre lo peor de cada situación, el cerebro va a tender a pensar de esa manera. Y ese se vuelve el filtro con el que vemos nuestra existencia y nuestra realidad. Por ello se hace tan difícil pensar de otra manera, porque tenemos una red neuronal muy nutrida para pensar en lo negativo. Por lo mismo, cuando las redes neuronales no son reforzadas, estas se debilitan y desaparecen. El cerebro es neutral. Somos nosotros los que moldeamos las redes neuronales de nuestro cerebro. Lo que debemos hacer es crear nuevos hábitos de pensamiento. Por eso es tan importante el ser conscientes de lo que pensamos. No sé si nos dimos chance de ver la imagen que estaba arriba de la persona que está hablando. La neurona va ahí. Entonces, ¿qué va haciendo? Va buscando otras neuronas que llevan la misma información o que tienen que ver con la misma actividad. Yo pongo el ejemplo. Yo voy pasando frente a dos personas que están platicando y cuando yo voy pasando se callan o bajan el tono de voz. Entonces yo digo, están hablando de mí. Entonces yo tengo ese hábito y esa creencia de que siempre que yo voy pasando frente a unas personas y se callan o bajan el tono, están hablando de mí. Lo pienso hoy, lo pienso mañana, lo pienso de Petra, lo pienso de Juana, lo pienso de Rocío, lo pienso de Mario, lo pienso de esto, lo pienso de aquello. Entonces se va formando una red neuronal, que también se llama como un surco neuronal. Es decir, hay un conjunto de neuronas que juntas tienen ese camino ya de pensar que cuando la gente baja la voz, cuando yo paso, están hablando mal de mí. Y se formó esa red neuronal, ese surco neuronal. Y cada vez que yo paso frente a dos personas que bajan su tono de voz y pienso que están hablando mal de mí, ese surco neuronal se va reforzando, como un caminito, como un surco, se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces, yo frecuentemente voy a pensar eso, frecuentemente lo voy a pensar, porque ya le enseña a mi cerebro una manera de pensar y de entender las cosas. Por eso dice la autora, las redes neuronales van formando pistas neuronales, son como carreteras, como surcos. Nuestro cerebro ya tiene formas de pensar, que son surcos neuronales. Y entonces, ¿cómo enfrento yo las cosas y lo que me pasa en el día a día? Pues mi cerebro lo enfrenta usando esas pistas neuronales que ya tiene el cerebro. ¿Ya? Yo ahorita no podría pasar frente a dos personas que bajen su tono de voz y yo pensar, ay, qué lindos, están hablando bien de mí. No podría porque no tengo ese hábito. Mi cerebro no tiene esa forma de pensar, no tiene esa autopista, ese surco neuronal. Entonces, yo tendría que cambiar mis patrones de pensamiento, mis formas de pensar para crear otras autopistas neuronales. Yo podría pensar, en lugar de pensar que estaban hablando de mí, yo podría pensar que seguramente están hablando de algo confidencial o alguna de esas dos personas tiene algún problema que se lo está confiando en la otra persona. Entonces, la próxima vez que yo pase frente a ellas y bajen su tono de voz, yo voy a pensar, alguna de ellas tiene algún problema y están platicando algo confidencial que no quieren que la gente escuche, no yo, que no quieren que la gente escuche. Ok, mañana paso frente a Petra y a Pedro y pasa lo mismo y yo pienso eso, están hablando de algo muy confidencial que la gente no tiene por qué enterarse, no yo, la gente no tiene por qué enterarse. Y al rato paso frente a Rosa y a José, entonces están hablando, bajan su tono de voz y yo pienso,
están hablando algo confidencial que la gente no tiene por qué enterarse. Y estoy pensando, le estoy dando otro patrón de pensamiento a mi cerebro con el cual interpretar lo que me está sucediendo en el día a día. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy borrando la otra red neuronal, la otra autopista, la otra manera de pensar, y la estoy sustituyendo por una más sana para mí, no para los que estaban hablando, porque a lo mejor efectivamente estaban hablando mal de mí, pero eso no me hace daño. Me hace daño la forma en que yo pienso, mi patrón de pensamiento. Por eso lo que uno tiene que hacer, como dice la autora, es cambiar nuestros patrones de pensamiento. Porque con los patrones de pensamiento le vamos creando las redes neuronales, que no es otra cosa más que caminos que el cerebro tiene para entender, interpretar y para hacer las cosas. Al final eso es una red neuronal. Entonces, promover ejercicios cognitivos a lo largo de la vida permite que los millones de neuronas que tiene nuestro cerebro se conecten entre sí, formen redes neuronales de comunicación funcionales, eficientes y resistentes al envejecimiento o enfermedades. Hay gente que a los 90 años está muy lúcida, hay gente que a los 100 años está muy lúcida, pero seguramente durante su vida hicieron ejercicios cognitivos, como los que mencionamos hace rato. No crearon patrones de pensamiento negativos, sino patrones de pensamiento positivos. Entonces, eso ayudó a crear redes eficientes de neuronas que les permiten resistir un poco el envejecimiento de las diversas funciones de su cerebro e incluso de algunas enfermedades. Por eso nuestro cerebro es maravilloso, porque puede hacer todo eso. Un filósofo que se llamó, ya no recuerdo yo, Montaigne, así, francés, dijo que nuestro cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Yo no sé si él sabía de neurociencia, pero en lenguaje de neurociencia, eso es el aprendizaje. ¿Sí? Cuando uno aprende y entiende cosas, se iluminan literalmente algunas partes de nuestro cerebro, porque todo aquí son impulsos eléctricos. En los estudios de neuroimagen que hay por ahí disponibles, uno puede ver cuando conectan a la gente y le están diciendo, recuerda el momento más feliz de tu vida, y lo empieza a recordar y se puede ver en la pantalla qué partes del cerebro se van iluminando. Es literal. Por eso la gente cuando dice se le prendió el foco, cuando tuvo una gran idea, se le prendió el foco, es literal porque se ilumina una parte del cerebro. Entonces, eso es cierto. El cerebro no es un vaso que hay que llenar. El alumno no es un vaso que hay que llenar. Es una lámpara que hay que encender. Es decir, hay que activarle, hay que hacer que se iluminen algunas partes de su cerebro con lo que le vamos enseñando. Cuando el alumno le encuentra lógica a las cosas y le va entendiendo, se van iluminando partes del cerebro. Pero si nos escucha una hora y no le está entendiendo nada, y al final pregunta, maestro, ¿qué vamos a hacer? No se iluminó ninguna parte del cerebro. No logramos nosotros iluminar ninguna parte de su cerebro. ¿Qué ha descubierto la neurociencia? Que un ambiente motivador es el mejor alimento para el cerebro. Entonces, ese es lo primero que la neurociencia nos dice. ¿Qué tienes que hacer con tus niños en la clase? Crear un ambiente motivador, porque es el mejor alimento para el cerebro. No un maestro que regañe, no un maestro que castigue, no un maestro que advierta. Si no hacen esto, va a pasar esto. Van con el director, llamo a sus papás. O sea, no, sino un escenario motivador. Eso es lo primero que la neurociencia nos recomienda para trabajar con los niños y los jóvenes. Crear un ambiente motivador. ¿Qué es un ambiente motivador? Donde los niños se pueden reír, donde puedan preguntar las cosas que quieran aunque no tengan que ver con el tema, pero que por alguna razón se les atravesó en su cerebro cuando estábamos hablando de ese tema, que aparentemente no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí tiene que ver mucho. Un ambiente de esa confianza, un ambiente donde se puedan mover,
donde ahora trabajemos en equipo, donde ahora puedan pintar su dibujo tirados en el piso, donde ahora podamos sacar la clase a la cancha, donde ahora podamos escuchar un poquito de música, donde ahora podamos movernos con un poquito de baile o de gimnasia. O sea, ese es un ambiente motivador. Los chicos no sentirán el paso del tiempo y eso a nuestro cerebro le cae muy bien. Muchas cosas cambiarán en la educación o cambiarían a partir de un mayor conocimiento sobre cómo funciona, se alimenta, estimula y sobre todo cómo aprende el cerebro humano. O sea, los maestros necesitamos conocer eso, porque parece algo como de chiste, pero hasta hace algunos años ninguna carrera de educación que forma maestros tenía en su plan de estudios algo de neurociencia. Estamos formando gente que va a ir a trabajar con el cerebro de los niños, pero que no les estamos enseñando cómo funciona el cerebro de los niños. Es como si fuéramos una escuela de carpinteros, pero no les estamos enseñando los tipos de madera, ni cuándo está verde una, cuándo está ya en buen tipo, cuál es la mejor madera, la forma de cerrar cada tipo de madera, para qué sirve cada tipo de madera. No les enseñáramos eso, entonces no estamos formando carpinteros. Estamos formando gente que va a ir a trabajar con el cerebro de los niños y que entonces les tendríamos que enseñar cómo aprende el cerebro de los niños, cómo funciona. Y esta primera idea de crear un ambiente motivador, pues eso, como alimento para el cerebro, pues eso es muy, muy bueno. Bueno, el cerebro humano tiene, ahorita les doy la participación y ya nos comentan. El cerebro humano tiene dos características muy importantes. Una, y eso lo tenemos que entender, y entenderlo nos va a ayudar mucho. El cerebro humano tiene una maduración lenta y laboriosa. Es decir, esto se va desarrollando de manera lenta, así como va dando vueltas ahí, y muy laboriosa. Es decir, parte por parte, por parte, por parte. Algo que dura 2 décadas de nuestra vida. Eso tarda el cerebro en madurar. 2 décadas de nuestra vida. 1/3 de nuestra vida. ¿Cómo se va dando el desarrollo del cerebro? Es importante entenderlo. El cerebro mío se va desarrollando igual que el cerebro de la especie humana. Así como se ha ido desarrollando el cerebro de la especie humana, así se va desarrollando de manera individual de cada uno de nosotros. El cerebro se desarrolla de atrás para adelante. Lo primero que vemos en un ultrasonido cuando el niño se empieza a formar es un palito y una bolita. Es lo primero que se forma. El palito es la columna vertebral y la bolita es la cabeza. Y es lo primero que se ve, porque el desarrollo va de aquí atrás para adelante. Y así nuestro cerebro así se va desarrollando. De aquí atrás, aquí está la vista, aquí atrás, y se va desarrollando así, 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 así. Y lo último que se desarrolla, por eso dice que son 2 décadas, o sea, 20 años, lo último que se desarrolla es esta parte que está aquí. El prefrontal y el frontal. ¿Y qué hay ahí? Ahí está el raciocinio. Ahí están las funciones ejecutivas. Ahí está la creatividad. Ahí está la toma de decisiones. Ahí está la regulación emocional. Ahí está la planificación. Ahí está la memoria de trabajo. O sea, ahí está todo lo que nos distingue del resto de los animales. Y tarda 20 años para desarrollarse. Entonces, cuando peleamos con un adolescente o con un niño, cuando le decimos, bájate de ahí, te vas a caer, y gritamos y peleamos, se baja, se queda quieto un ratito y vuelve a hacerlo, yo me enojo porque creo que el niño la está haciendo contra mí. No, no puede razonar, no puede entender que algo le va a pasar, no puede medir peligros, porque eso está aquí y esto no se ha desarrollado. Esto no se ha desarrollado. Por eso el adolescente no entiende que tiene que estar temprano en casa porque si no algo le va a pasar, que la situación está difícil allá afuera. Y el adolescente contesta, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si me hubiera pasado algo malo ya te hubieras enterado. Y uno no entiende eso. Es que él no entiende. Él no mide peligros.
porque esto no se ha desarrollado totalmente. Eso se desarrolla hasta los 20 o 21 años de edad, que es donde están las funciones ejecutivas. Un joven de 12 años no puede tomar buenas decisiones todavía. Ahí está el ejemplo del muchacho y la muchacha que tiraron el feto o niño producto de su embarazo de su chica en la calle. ¿Qué les preocupó? Deshacerse del problema que tenían, pero no midieron consecuencias, porque aquí no está la buena toma de decisiones todavía. Esto falta desarrollarse. Entonces, esa es una característica del cerebro humano que necesitamos entenderlo. Necesitamos, si lo sabemos, sabríamos que los niños, por más rollo que les tiremos cuando los llevamos al templo o a la iglesia y están haciendo ruido y que los callamos porque estamos en el templo o en la iglesia, por más rollo que les tiremos, no lo va a entender el niño. No los hubiéramos llevado. Y quien se moleste porque el niño está gritando y está hablando en voz alta, no conoce el desarrollo de los niños y no conoce el desarrollo del cerebro, porque no puede entender eso el niño todavía. Le decimos, préstale el carro al niño, porque ves, ya se puso triste, ¿ves? No, el niño no tiene empatía todavía. Esto no se desarrolla todavía. Y por ahí anda la empatía. Y son cosas, y si no las trabajamos, pues menos se desarrolla. Porque eso también hay que entrenarlo, hay que trabajarlo. Bueno, otra característica del cerebro humano, la segunda, es que el cerebro tiene un gran deseo y apertura a la experiencia. Y esa experiencia es la que logra modificarlo. Y eso es lo que se llama plasticidad cerebral. Esto está abierto a cualquier experiencia y cada experiencia que tiene va modificando. Físicamente el cerebro lo va modificando porque va creando redes neuronales. En este sentido, la tarea del maestro es, cuando decimos que el maestro va a enseñar, más bien desde la neurociencia, su tarea es crear redes neuronales efectivas. Esa es la tarea del maestro, crear redes neuronales. ¿A través de qué? De proveerle de experiencias, de ponerlo en experiencias donde pueda hacer muchas cosas, donde puedan entrar en función muchas cosas de esta, donde pueda pintar, donde pueda ensuciarse las manos con la pintura, con la plastilina, con la plastimasa, donde pueda moverse, donde pueda encuclillarse, donde pueda doblarse, donde pueda estirarse, donde pueda acostarse en el piso, donde pueda hacer un cuadro sinóptico, donde pueda hacer recortar, donde ese montón de experiencias es lo que le va creando redes neuronales y es lo que le va a permitir la neuroplasticidad, es lo que le va a permitir modificar su cerebro. Por eso decimos, se dice en neurociencia que el maestro es un modificador de cerebros, porque va creando nuevas redes neuronales, el cerebro cambia de manera significativa a lo largo de la vida, por las experiencias que le vamos dando. Si privamos al niño de experiencias, si no lo dejamos que se moje, si no lo soltamos de la mano, si no lo dejamos que vaya a la tienda de la esquina, aunque nosotros vayamos atrás de ellos, porque miedo por la seguridad, pero si no lo dejamos que vaya allá y que aprenda a ir me da un pan, me da esto, me da aquello, y que pague y recoge el cambio, si no le damos esa experiencia, le estamos evitando aprendizaje, le estamos evitando desarrollo del cerebro. Si yo les doy la respuesta, estamos evitando que su cerebro se desarrolle. Si yo les cojo la ropa que se va a poner, le estoy evitando la toma de decisiones. No va a aprender a tomar decisiones. Si yo le digo, si yo hoy le digo que se lleve el suéter porque va a ser frío, pero él no se lo quiere llevar, pues que no se lo lleve. Él sufrirá las inclemencias del tiempo. Pero no voy decidiendo yo por él, porque entonces no estoy entrenando su toma de decisiones. Si yo no le digo, por ejemplo, hoy va a empezar la clase y les digo, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Y que ellos digan esto, y luego esto, y luego esto, y luego esto. ¿Nos irá a dar tiempo para todo? No, mejor esto, mejor esto. Están creando un plan para el día de hoy. Esa es una función ejecutiva. Pero si yo no les doy oportunidad de que hagan ese plan, le estoy ahorrando desarrollo cerebral. Entonces, por eso el papel del maestro es fundamental.
desde la neurociencia. La flexibilidad del cerebro ocurre para responder a las demandas que vamos planteándole. Se modifica físicamente a través del reforzamiento o el debilitamiento y la eliminación de conexiones existentes. Puede haber una red neuronal que es la que me permite andar en bicicleta. Para que yo aprendiera a andar en bicicleta, se formó una red neuronal, y entonces tanto que ya puedo yo, con los ojos cerrados, ver la bicicleta, subirme y a lo mejor hasta empezar a darle, porque ya es algo que tengo automatizado. Pero si yo lo dejo de hacer, el cerebro termina eliminando esa red neuronal. Años después, cuando yo lo quiera hacer, me va a costar trabajo hacerlo, pero lo puede volver a hacer. Lo que yo quiero decir aquí es que el cerebro va eliminando redes neuronales que no se usan y va creando otras ante la necesidad que el medio va planteando. Termino con esto y ahorita les doy la palabra. Un autor que se llama Koizumi, que lo citó la OCDE en el 2010, en un librito que la OCDE publicó sobre neurociencia, dice que la plasticidad se basa en la plasticidad se basa el aprendizaje, por lo que se puede aprender en cualquier etapa de la vida, aunque de maneras diferentes en las distintas etapas, debido a los cambios que se dan en el aprendizaje. No aprende igual un niño que un adolescente y que un adulto, pero siempre se puede aprender. La plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y formar nuevas redes neuronales en respuesta a la experiencia, el aprendizaje, el entorno. Entonces, mi tarea como maestro es propiciar la creación de nuevas redes neuronales, es decir, nuevos patrones de pensamiento. Esa es la clave. Nuevos patrones de pensamiento, nuevas experiencias en los niños, en nuevos ambientes multimodales, donde pueden poner en práctica varias cosas de su cerebro. Entonces, eso es como un poco nuestra tarea. Me gustaría escucharlos. Nos queda media hora, podríamos, ya que Araceli Velázquez abrió su micrófono, la escucharíamos, y luego América Castelli. América Castelli, perdón, está Pero Araceli Velázquez primero prendió su micrófono. Ok, adelante. ¿Le escuchamos, Araceli? Bueno, creo que en realidad no está, solo prendió su teléfono y se fue a la tienda. América, adelante, maestra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en mi opinión, es interesante lo que comentó sobre que los maestros deben de aprender no solamente lo pedagógico, sino también lo lo neurológico, para que así puedan ayudar a aprender a los alumnos. También me llamó la atención mucho el comentario sobre la maduración, de que la maduración es lenta en nuestro cerebro y que se madura finalmente hasta los 20 años. Asimismo, como la neuroplasticidad, la plasticidad cerebral sobre cómo se adapta a través de los ritmos en cómo vayamos creciendo, que no es lo mismo de un niño, un adolescente, a un adulto, pero siempre y cuando lo podamos aprender y si se puede. Y sobre los nuevos patrones de aprendizaje. Bueno, ese es mi comentario y lo que más me llama la atención, maestro. Gracias, maestra. América. Hay estudios que han demostrado que el chile le hace daño a los niños, que les afecta a sus neuronas. O sea, no están preparadas para el picante. Hay un estudio que se hizo en California de un pueblo donde había muchos problemas neurológicos y otro pueblo donde casi nunca se enfermaban. Entonces hicieron estudios y encontraron que donde había muchos problemas neurológicos, se le enseñaba a los niños desde muy chiquitos a comer picante. Y la comunidad en general comía mucho picante. O sea, son los pueblos donde están orgullosos porque el niño de 1 año ya come chile. Y el otro pueblo donde casi no se enfermaban, no comían chile. Entonces, en esos estudios descubrieron que el picante afecta en los niños el sistema neurológico.
Y así hay otros estudios con el café, por ejemplo, que en muchos lugares lo que desayuna el niño es un café con pan. Entonces el café a los niños también les hace daño. Y eso es como que algo cultural que se hace sobre todo en nuestras comunidades, en que se toma café con pan, para que no se vaya en blanco a la escuela, se le da eso. En sí mismo el pan ya nos hace daño, ¿no? En sí mismo. Y lo acompañamos con el café y se lo damos a los niños, pues más daño les hace, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Luis Villalobos, adelante. Yo tengo una duda. Bueno, tengo un alumnito que normalmente, bueno, yo he notado, no sé si realmente sea eso, pero he notado que es muy hiperactivo y he notado que en su desayuno, en su lonche, le mandan gelatina, le mandan manzana, le mandan, o sea, cosas dulces. ¿Será que el niño sea así de hiperactivo en todo el día porque consume esos alimentos o, o hay otros factores? O sea, viéndolo desde el ámbito de la neurociencia del cerebro, ¿será que el dulce afecte en el proceso de aprendizaje del niño? Dice la neurociencia que cuando despertamos por la mañana, despertamos con un índice de cortisol muy elevado, que eso es lo que a veces nos hace despertar desde antes de tiempo, desde las 3 de la mañana, por ejemplo, que el cortisol, que es la hormona del estrés, es la que nos hace despertar. Hablando de cosas buenas, el cortisol es el que nos hace despertar, pero hay gente que lo tiene muy elevado y la despierta desde antes. Entonces ya en sí, ya todos despertamos con el índice de glucosa más elevado de lo común, con el cortisol más elevado, con el estrés más elevado. Y si damos un juguito Boing o un juguito de naranja o una frutita o manzana pero roja, no verde, o damos unas uvas, que no es otra cosa más que glucosa, entonces estamos alterando más sus niveles de cortisol. Y el resultado pudiera ser que entonces el niño por eso es más activo, más activo, más activo, porque trae como que mucha energía, pero en realidad lo que a lo mejor trae es el nivel de cortisol muy alto, ¿sí? Que es como cuando decimos que bueno, ustedes están jóvenes, no lo saben, pero los adultos, cuando nos sube el azúcar, ¿sí? O sea, es como desesperación, o sea, como que algo traemos dentro, es como mucha energía, que no es más que mucha caloría, que mucho cortisol, entonces pudiera ser que el niño así, porque a veces creemos que una alimentación sana para el niño, aparte el café con pan, es el cereal con leche o es la fruta, pero son muy elevadas en glucosa. ¿Sí? Entonces por eso dicen que tendríamos que tomar un licuado de vegetales, ¿no? De apio, de pepino, se me fue el otro, de perejil, o sea, de cosas, de vegetales. Eso sería más sano y no nos eleva tanto el cortisol, pero pudiera deberse a eso. O también pudiera deberse a que el niño en la noche y antes de acostarse estuvo mirando el celular, estuvo viendo TikTok, estuvo viendo la televisión, estuvo expuesto a las pantallas durante mucho tiempo. Entonces, si eso lo hizo y luego lo mandamos a acostarse, entonces se acostó con un nivel de ansiedad y de cortisol muy elevado, tanto que durmió, pero no le bajó eso. Entonces despierta y lo sigue trayendo elevado, pero producto de la exposición a las pantallas. Y la hiperactividad también se puede ver a eso. Hay muchos estudios que dicen que el uso del TikTok, por ejemplo, en los niños les genera no solo hiperactividad, sino también déficit de atención. Porque observemos a un niño cuando le suelta el teléfono con el TikTok, por ejemplo, que son videos muy cortitos, ¿no? Un video largo y aburrido en TikTok es de 5 minutos, porque los videos son de segundos. Entonces observen a un niño metido en el TikTok o a un adulto también, es agarrar la pantallita y hacerle con el dedito así, hasta le hacen así. ¿Cuánto tiempo ven un video? Medio segundo.
o una micra de segundo y ya deciden que no interesa, el que sigue, el que sigue. Entonces se queda el niño así. Entonces, ¿a qué lo estamos acostumbrando? Uno, a la acción rápida, a la actividad. Y segundo, trasladen la atención de un niño de ver videos de medio segundo uno tras otro. Ahora, quiten el teléfono y pónganlo frente al maestro que está explicando y en una micra de segundo va a empezar así. Porque ya su atención está programada para momentitos de segundo. Entonces ya no puede ponerle atención a un maestro que le está dando una explicación más abundante. Entonces el uso de las pantallas es muy dañina y a lo mejor también eso está ocasionando esto. Gracias, Gracias. profe. Sí, gracias. Si no hay más, podemos pasar para cerrar esta parte. Bueno, creo que sí vamos a cerrar. Bueno, solo hace rato, maestro, pusieron unos comentarios en el chat. Comenta la maestra Dulce María que la distancia entre las neuronas se mide en nanómetros y la maestra Rosa Olivia, creo que cuando explicaba lo de la formación del feto, que se llama tubo neural y se transforman los somitas en el tubo neuronal. Esos comentarios pusieron. Gracias por sus aportaciones. Ok. El hipocampo. Este es algo muy importante. Y a lo mejor yo creo que a lo mejor con eso cerramos. Hay una parte fundamental en nuestro cerebro que se llama hipocampo. Aquí justo vamos a ver en este video en dónde está el hipocampo. ¿Sí? Casi todo lo tenemos dos. Así como hay una amígdala cerebral, hay dos. Una en cada hemisferio. Casi de todo hay dos. El hipocampo es importante porque ahí están los recuerdos, porque ahí está la memoria, porque ahí se forma la memoria. El hipocampo es la única parte que puede generar nuevas neuronas, dicho por la neurociencia. El hipocampo es la única parte que puede generar nuevas neuronas. O sea, si hay un lugar donde nacen nuevas neuronas, es en el hipocampo, bajo ciertas condiciones. Entonces, por eso es importante. El hipocampo tiene que ver con emociones, con memoria, con recuerdos, con el aprendizaje. Ya no veo qué otras cosas están aquí abajo, pero es importante el hipocampo porque ahí está toda la información que hemos absorbido durante un día. Despertamos y abrimos los ojos y entonces empezamos a percibir el ruido del árbol porque está haciendo aire y ya se oye el ruido, está percibiendo que me hablan acá, está percibiendo el ruido del agua, está percibiendo la música que puse, está viendo el espejo, está viendo mi ropa que me voy a poner, está viendo esto y empieza mi día. Entonces voy por la calle y voy viendo gente, voy viendo esto, voy viendo que empieza a hacer un poquito de agua y voy viendo miles y miles de cosas que se meten aquí. El hipocampo no descansa en toda la noche, es más, es velador. Su trabajo es de noche. ¿Qué hace el hipocampo? En la noche, mientras dormimos, está trabajando. Hay quienes lo describen como, bueno, es un caballito de mar, dicen, que de hecho la palabra hipocampo dicen que eso significa. Y aquí está en cafecito, con unos ojitos, es una forma de caballito de mar. Está trabajando y trabajando. Hay unos videos donde lo ponen como si fuera un castor, el hipocampo, trabajando como un castor que está rasque, rasque, rasque y tira, rasca, tira, rasca, tira. Entonces el hipocampo está haciendo eso, está repasando todos los recuerdos, todo lo que hoy viví, hasta de lo que me acordé de ayer. Vi que una de mis alumnas traía un pantalón rasgado con una blusa café, pero en ese momento yo no le di importancia, pero aquí también se metió ahí. Y también está, que hoy saludé a un maestro que tenía tiempo que no veía, también está aquí. Y hoy está aquí, las blanditas que me comí también están aquí. Y hoy está la gente con la que estuve también, todo eso está aquí. Y en la noche el hipocampo empieza como a deshacerse de cosas, a tirar cosas. Esto no sirve, esto sí, y lo va guardando, y lo va guardando, para estar formando la memoria. Está formando la memoria.
¿Cuál es el criterio, dicen los neurocientíficos, que toma el hipocampo para decir, esto lo guardo, porque va a pasar a formar parte de los recuerdos, esto no lo guardo, esto lo guardo, esto no lo recuerdo? El criterio del hipocampo, dicen los neurocientíficos, es que guarda todo aquello que está asociado a una emoción. Todo aquello que está asociado a una emoción lo guarda y pasa a formar parte de los recuerdos. No guardó que una alumna que yo vi tenía el pantalón rasgado con una blusa café. No lo guardó, porque yo volteé y la miré, pero no hay ninguna emoción que me una con ese recuerdo. Pero sí guardó que yo saludé a un maestro que tenía años que no veía, porque me dio gusto verlo, y me sonreí, y yo lo vi a él sonreír, entonces me generó una emoción. Entonces ese recuerdo el hipocampo lo guardó y pasó a formar parte de mi recuerdo, y seguramente mañana me voy a acordar de que vi a ese maestro, y tal vez dentro de 4 meses me pregunten, ¿has visto a fulano? Y me voy a recordar cuando lo vi, porque está asociado a una emoción. Entonces ese es el criterio del hipocampo, guardar todo lo que está asociado a una emoción de impacto positivo o de impacto negativo, porque guarda de las dos cosas, guarda de las dos cosas. ¿Qué sugiere la neurociencia a los maestros a partir de este descubrimiento? Que todo lo que le enseñamos a los niños lo asociemos a una emoción de impacto positivo, para que pueda pasar a formar parte de la memoria de los niños. Entonces, por eso la importancia de que cuando estemos trabajando con los niños, se ríen, se la pasen bien, sean felices, se diviertan trabajando, porque esa emoción va a hacer que lo que estoy enseñando pase a formar parte de la memoria y del recuerdo. Un ejemplo que pone Francisco Mora en su libro de neuroeducación es que dice que él había observado que los niños a cierta hora ya estaban como que durmiéndose, como que ya querían salir, como que ya no querían trabajar, ya no estaban presentes ahí. Entonces llegó un circo al pueblo donde él trabajaba, habló con el cirquero y le dijo, réntame a tu jirafa y réntamela mañana a tales horas, a la hora en que los niños ya medio se cabecean. Y cuando te vas acercando a esa hora y cuando yo te haga una señal, la empujas para que se meta al salón la jirafa. Entonces él estaba trabajando y los niños ya, como siempre, ya medios dormidos, medios flojitos ya. Entonces se aparece la jirafa y el maestro Francisco Mora le hace una señal y el cirquero empuja a la jirafa abre la puerta del salón y se mete. Entonces todos los niños, se sorprenden, se paran, la quieren agarrar, la quieren subir y preguntan qué comen y, o sea, se emocionan con la jirafa. Entonces el maestro dice, sí, ahorita, llévese la jirafa. Ahorita vamos a salir con la jirafa y le vamos a preguntar al señor todo lo que le quieran preguntar y le vamos a preguntar si los va a dejar subirse a la jirafa o si se pueden subir o no. Pero ahorita vamos a preguntar eso. Vamos a terminar la actividad. Entonces ya, se pusieron a trabajar ya. Despertaron, se activaron y ya todo. Entonces decía Francisco Mora que no sé cuánto tiempo pasó después y él estaba preguntando de ese contenido que él estaba trabajando y no se acordaban. Y les dijo, acuérdense que lo trabajamos cuando se metió la jirafa. Sí es cierto. Y empezó a desencadenar. Ese contenido estaba asociado a una emoción de impacto positivo, que fue la sorpresa, la alegría, la curiosidad, y entonces por eso se acordaban de eso. De ahí la importancia del hipocampo. ¿Qué pasa cuando tenemos elevado el cortisol? Cuando nos estresamos. El cortisol, donde pega primero, es en el hipocampo. Y por eso cuando andamos bien estresados, no me acuerdo dónde dejé las llaves, no me acuerdo dónde dejé mis lentes, no me acuerdo dónde dejé el lapicero, no me acuerdo ni para dónde iba. Y me quedo como a media casa, a medio camino, iba para allá, iba para acá, o abro el refrigerador y digo, ¿para qué lo abrí? O sea, ¿qué iba a sacar? O salgo de la casa y me voy y digo, ¿cerré la válvula del gas o no la cerré? ¿Cerré la estufa o no? ¿Cerré la puerta o no? Y ahí voy para atrás. ¿Por qué? Porque el estrés, el cortisol, le pega al hipocampo y hace que la memoria se vea afectada.
entonces se me empiezan a olvidar las cosas. Esa es la importancia del hipocampo. ¿Qué pasa cuando el maestro pasa a un niño al pizarrón y le dice, resuelve esta operación, 2 más 2? Y el niño se traba porque no lo puede hacer. Entonces el maestro dice, 2 más 2. Así como, esto es bien fácil. Y entonces le pone los dedos, mira, 2 más 2. Y el niño se queda viendo así y no contesta. Y le dice el maestro, 1, 2, y el niño no contesta. Y le vuelve a decir, el niño no contesta. No, el niño ya no está pensando. El niño ya está bloqueado. Y si sabía, ya no va a saber, porque se estresó. El maestro le generó un estrés. El estrés está pegando al hipocampo y eso está haciendo que olvide las cosas, que no las recuerdes. Y ya no las va a recordar. Aunque al rato ya se acuerde, pero en el momento ya no se va a acordar. Entonces, por eso es la importancia del hipocampo, la importancia de cuidarlo y la importancia de asociar todo lo que trabajamos con los niños a una emoción de impacto positivo. Entonces, les voy a poner este pequeño video y ojalá que nos pueda enseñar algo. Ahí va. Es una de las estructuras más fascinantes de nuestro cerebro. Bueno, voy a empezar otra vez. El hipocampo es una de las estructuras más fascinantes de nuestro cerebro. Su nombre proviene del griego y significa caballito de mar, por su forma. Está ubicado en el lóbulo temporal y cumple un rol esencial en la memoria y el aprendizaje. El hipocampo actúa como una especie de biblioteca personal, ayudándonos a transformar nuestras experiencias a corto plazo en recuerdos a largo plazo. Además, es crucial para la orientación espacial. Por eso cuando recordamos cómo llegar a un lugar, nuestro hipocampo está activo. Un dato interesante es que esta estructura es una de las pocas áreas del cerebro donde se generan nuevas neuronas, un proceso llamado neurogénesis. Esto significa que, incluso en la edad adulta, podemos fortalecer nuestra memoria con actividades como el ejercicio físico y los retos mentales. Sin embargo, el hipocampo también es vulnerable. El estrés crónico y enfermedades como el Alzheimer pueden dañarlo, afectando nuestra capacidad para recordar y aprender. Por eso, es fundamental cuidar nuestra salud mental y física para mantener el hipocampo funcionando de manera óptima. Vayan los videos pasados o a su canal para que sepan qué está pasando. Y bueno, quiero aprovechar para calar esta paleta. Esta paleta de sombras que nos acaban de mandar, que es de Rosy McMichael. Voy a hacer un look muy sencillo con esta paleta para probarla, que todo el mundo, por lo que he visto. Cerrar su micrófono, por favor. Me volví loco y pensé que era yo, que era mi presentación la que se había ido a otro TikTok. Pero ya, gracias. ¿Qué les pareció el video? Interesante, maestro. Sí, muy interesante. Si alcanzaron a Confirma ver lo una- que, Sí, maestra. perdón, confirma lo que ya nos estaba platicando previamente antes de mostrarlo, ¿no? Sobre la importancia de, o más bien cómo es que, qué criterios toma para conservar unas cosas y desechar otras, y resulta que las que conserva tienen que ver con un impacto, positivo, asociado a una emoción, pero es un impacto positivo. Claro. Entonces, es bastante interesante el trabajo del hipocampo que realiza por las noches y también me pareció es muy acertada el comentario que hice que lo asemejan a como un topo que está rasque y rasque, ¿no? Como que seleccionando que sí, que no, y está así toda la noche. Y digo yo que hay veces con razón, yo en las noches, siento que estoy durmiendo y que estoy pensando a la vez. Y digo, o sea, como ni dormida dejo de pensar. Entonces ahora ya sé que es mi hipocampo, el Sí, que está muy activo. sí, gracias, maestra. Fíjense que pasa algo muy curioso. De pronto, soñamos. Y yo sueño, por ejemplo, que a las 2, 3 de la mañana ¡pum!, despierto. Sí, porque estaba soñando que la maestra Rebeca me la encontré y
la maestra traía 2 cubetas, pero las traía llenas, perdón por el ejemplo, maestra, las traía llenas de excremento de vaca. Y yo me la encontré y me dijo, ¿qué? Enojada. Y yo le digo, ¿qué, maestra? Agarró las cubetas y ¡pah! Me las vació de excremento. Entonces yo dormido le hice, y ahí fue donde desperté. Digo, ¿por qué soñé que la maestra Rebeca me está tirando excremento en la cara? Yo tengo 2 opciones. Uno, ir a preguntarle a una de las que salen en la televisión, las charlatanas, ¿qué significa que yo sueñe que otra persona que yo conozco me esté tirando excremento en la calle? Y a lo mejor me van a cobrar por decirme, te tiene envidia, te tiene coraje, te tiene esto, o tú le has hecho algo, cosas así, ¿no? Literal, ¿no? Sí, Te va a decir literal, te está sí, tirando eso. ándele, eso, ajá. Y ya ahí me gasté un dinero que ni tengo, pero ahí me lo voy a gastar. ¿Qué cosa, qué ocasionó todo eso? No es otra cosa más que equivocaciones del hipocampo. Imagínense cuántas imágenes, cuántas cosas está trabajando el hipocampo en la noche que chocó y relacionó esta imagen que ahorita yo estoy viendo en la mesa Rebeca y que hoy estuve con ella, hoy, y eso, y al rato ya cuando me venía, yo pasé en mi colonia por un solar baldío donde vi unas vacas que justamente estaban depositando su excremento. Esas 2 cosas que nada que ver, en la noche el cerebro, el hipocampo se puso a trabajar y por alguna razón las juntó y ocasionó eso. Entonces eso ocasionó mi sueño, mi pesadilla, pero si yo no conozco que esas cosas pasan, yo digo, ay Dios santo, mi cerebro, o sea, ¿cómo es que fue a imaginarse eso? Y ya, si no me voy a enganchar en otro rollo, a ir a buscar a interpretaciones de sueños, o sea, eso no, o sea, eso es otro mito que tendríamos que quitar, eso de la gente que nos cobra por interpretar nuestros sueños. Entonces, vamos quitando un poco eso. Maestra Dulce. Buenas tardes, doctor José Luis. Una disculpa porque tengo el internet muy intermitente, por eso no prendo la cam. No se preocupe, maestra. Creo que tiene que ver mucho con lo que usted mencionaba, en el sentido de que cuando le impregnamos una emoción a alguna imagen, algo vivido en el día, entonces el cerebro, pues esa emoción la va en la noche a guardar, porque como también ya lo mencionó en un momento dado, cuando requerimos la neuroplasticidad para recuperar alguna parte de nuestro cerebro que se pierde por un accidente cerebrovascular o por una contusión o alguna situación que nos lleva a una pérdida de memoria o pérdida de conocimiento o un Alzheimer o cuestiones de esas, pues entonces viene y sale el hipocampo a sacar todos los recuerdos que tiene, ¿no? Hace un momento, o decía usted, eh, un ejemplo, ¿no? De vi una chica con un pantalón de mezclilla roto y a mí me sucedió. Yo soy muy dada a que no me agrada ese tipo de vestuario, ¿no? Entonces, yo veo a alguien y no me agrada y en la noche soñé que mi hija andaba con esa ropa y yo me enojaba con ella y la regañaba y yo decía, bueno, ¿por qué soñé eso? Pero había pasado una situación con mi hija por la inseguridad, había llegado tarde y ya la había regañado. Entonces, mi cerebro sí conectó eso. Entonces, yo creo que más que ir a acudir a charlatanes, a explicaciones de horóscopos, a interpretaciones de sueños, es efectivamente como lo menciona la neurociencia y usted, es revisar cómo impregno a lo que miro, a lo que abstraigo, a lo que observo, a lo que aprendo con mis emociones, cómo le pongo esa emoción a lo que estoy observando, o bien lo dice usted, unas blanditas que me comí hoy, tal vez tenía meses que no comía blanditas y cuando me las comí las probé deliciosas y tal vez al rato yo diga, no, pues que las blanditas me hicieron daño, pero no me hicieron daño, fue algo que pues que le impregné, ¿no? Una emoción que llenó en ese momento ese recuerdo o esa experiencia vivida. Gracias, maestra, muy amable. Bueno, ¿qué podríamos ir haciendo? Y termino con esto. Que podríamos ir buscando en internet ejercicios para crear reserva cognitiva, ejercicios para crear flexibilidad cognitiva, ejercicios para alimentar o entrenamiento cognitivo. Podríamos ir descargando y armarnos un manual, imprimirlo y tenerlo como un cuaderno de trabajo.
para irlo resolviendo. Por ejemplo, en las tardes o en un rato que tengamos libre, para irlo resolviendo. Tal vez los maestros jóvenes que están aquí ahorita dirían, no lo necesito. Tengo 18, 19, 20 años, estoy joven, no lo necesito. Ajá, pero si lo hacemos, estamos creando reserva cognitiva. No lo necesitan ahorita, pero lo van a necesitar. Entonces, ir haciendo eso nos va creando reserva cognitiva para cuando se requiera, para cuando haga falta. Ajá. Eso es lo que podríamos ir haciendo. Pues no sé si hubiera alguna pregunta o comentario. Si no, pues Esbeidi Sánchez Carreón, maestro, tiene levantada la mano. Ok, adelante. Hola, muy buenas noches. A ver si me escucho bien porque no tengo muy bien el internet. Ajá. Tengo una pregunta. Bueno, respecto a, digamos, o sea, ¿por qué a nosotros como estudiantes normalistas, digamos, que ingresamos a la normal, ¿no? Como a los 17, 18 años, podemos estar a cargo de niños o nos realizan o nos hacen hacer como que ese acercamiento a los niños cuando se dice que el cerebro se madura o es como ponernos a nosotros, aunque seamos, ¿cómo sería? Casi adultos, que no tenemos, por así decirlo, el cerebro completamente desarrollado, a cargo de niños que pues también aún les falta mucho. Ok, bueno, porque entonces tendríamos que esperar a que ustedes tengan 21 años para que entren a la normal y se gradúen a los 25, a los 26 años. Ese sería uno. Segundo, porque se van a hacer prácticas con los niños, pero no están ustedes solos con los niños. Se van acompañados de un maestro. Esa es la idea, de que van a prácticas, pero están bajo la tutoría de un docente con experiencia. ¿Sí? Y por eso también lo que la escuela normal insiste es que no te quedes solo con el grupo. A lo mejor en un momento sí, pero que el tutor esté ahí. Es lo que las maestras de la práctica de la escuela le piden a los maestros tutores. No dejen solo a los muchachos, estén ahí. Porque efectivamente, por lo que dices, porque tiene que haber un maestro experimentado al frente del grupo. Ustedes solo están ahí, pero tienen que estar acompañados del maestro. Por esa razón es el acompañamiento en las escuelas de práctica. Entonces eso es muy bueno. También por lo que decía usted de la reserva cognitiva, ¿no? Mediante estas experiencias, todo se va quedando en nuestro cerebro para ocuparlo más tarde. Claro, claro, porque son experiencias que nos ayudan a ir formando nuestro cerebro. Ok. Bueno, si no hay otra cosa, de mi parte sería todo. Me dio gusto estar con ustedes y pues, nos veríamos la otra semana. Esperemos que les sea de utilidad que lo podamos ir aplicando en nuestra práctica con los niños y con los jóvenes. ¿Sale? Pues muchas Muy bien. gracias. Gracias a todos los participantes. Gracias, doctor Vidal, y que tengan una bendecida noche. Nos vemos la otra semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Gracias por compartir. Gracias.